Seguimos avanzando con la información y desde ya agradecer a la doctora Ana Frontán, que si bien es mercedaria, es sorianense, se encuentra en otro punto del país y en este caso, como lo veníamos anunciando, es para hablar de una situación enfrentada en varias etapas. Por un lado, en el 2015, algunos de los pasos se dieron allí en el terreno judicial y después en el 2016, tiene que ver concretamente con el caso de la oficial de policía, Paola Pereira, que concretamente fue procesada por reiterados delitos de violación de correspondencia escrita en modalidad de interceptación de correspondencia con la intención de apropiarse de su contenido. Esto pasó el 15 de marzo de 2016, pero hace muy poco tiempo que surgió como novedad lo de la sentencia, en primera instancia absolutoria, que decía y remarcaba que lo imputado no es delito. El primer paso que se da el 28 de junio de 2019 y la segunda sentencia, o sea, sentencia de segunda instancia absolutoria, el 20 de abril de 2020. Doctora Frontán, ¿cómo le va? El gusto de mantener este contacto y para hablar. Mencionaba esto porque creo que es lo importante. Hablar de la absolución, usted podrá desplazarse y después ir paso a paso hablando de esta situación que ha sido o ha resultado bastante compleja. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas tardes, un gusto para mí encontrar eco en la ciudad de Mercedes para transmitir lo que ha sido el caso de Paola Pereira, que nos ha llevado a la fecha 4 años de trabajo muy intenso, y para ella, bueno, una situación de perjuicio de todo tipo que se irán viendo, que les iré contando, pero sí, lo importante es determinar que la justicia en primera y en segunda instancia falló que el delito, o sea, que la situación, porque no había delito, la situación por la cual la condenaron no era delito. Y esto es algo que nosotros dijimos desde el primer momento, en cuanto ingresamos al expediente penal, porque yo no fui la defensa de la primera instancia, cuando la procesan yo no era su abogada, lo dijimos. O sea, no, era evidente que lo que estaba planteándose no era un delito, pero aún así no solo la procesaron con prisión, sino ante la sentencia absolutoria de primera instancia, la Fiscalía insiste y apela hasta que este año se dicta la sentencia de segunda instancia. ¿Cómo cayeron estas dos sentencias, doctora, para empezar y después ir introduciéndonos en el caso? En realidad, este es el primer eco que tiene. El expediente aún no había llegado a Mercedes la última vez que me comuniqué con mi clienta, porque si bien a mí me notificaron en en mayo me notificaron la sentencia, había que esperar que transcurrieran los 15 días para que quede firme, entonces todavía no ha trascendido. Pero bueno, para ella obviamente ha sido lo esperado, lo largamente esperado, que se acreditara su inocencia. Para mí es un mojón en el trabajo arduo y empieza otra etapa indudablemente, porque ahora hay que tratar de reparar todos los daños causados. O sea que empezamos de vuelta, digamos que después de 4 años volveremos a empezar. Pero es fundamental tener estas sentencias, porque además son dos instancias, ¿no? Lo otro que es fundamental para mí destacar es que ya en la primera instancia el juez de Mercedes determinó la absolución. Eso habitualmente no se da, no es común. Yo he visto absoluciones en segunda instancia, sí, pero ya en la primera, eso quiere decir que era evidente y obvio lo que nosotros señalábamos desde el primer momento, que el imputado no era delito. Y bueno, ahora quedó claro que el imputado no era delito. Doctora, yo estaba mirando en el detalle que pasaron 218 días. Ese fue el total de días que estuvo en prisión la oficial Pereira y se le concede la libertad, estando recluida incluso con su beba en la cárcel de Durazno. Usted recién hablaba de los daños, me imagino que no solo afecta el honor, sino también la carrera funcional, la moral y todo lo que se le quiera llamar, porque hablamos de algo serio y bastante complejo. Pero este punto, ¿cómo lo toma usted? A ver, sí, el daño fue a todo nivel, incluso hasta la familia,
por la situación en la que Paola Pereira estaba. O sea, 218 días por un delito de violación de correspondencia, que el delito tiene dos modalidades. La primera modalidad se pena con multa, ni siquiera es con prisión. La segunda modalidad es con prisión y excarcelable. O sea, prácticamente no se ha visto que se procese con prisión por ese delito a nadie. O sea, por lo menos en mi experiencia no lo he visto. Y estar casi más de 7 meses procesada con prisión, o sea, es una cosa muy extraña. Yo diría que hubo una especie de ensañamiento con Paola Pereira. En todo ese periodo nosotros pedimos 3 veces la libertad, inclusive el defensor anterior, en cuanto a ella la procesaron en el mes de abril, pidió la sustitución de la prisión en Durazno por prisión domiciliaria por razones de salud. O sea, Paola, es interesante también destacar que cuando pasa todo esto, que le empiezan a investigar, o que se inician las actuaciones y demás, Paola Pereira estaba con licencia por maternidad. Primero, ella salió de licencia el 16 de noviembre del 2016. O sea, desde esa fecha hasta hoy, nunca, perdón, del 2015, perdón, rectifico, del 2015. El 16 de noviembre del 2015 a ella le dan licencia. Hasta el día de hoy nunca más se reintegró. La procesan en marzo del 2016. Entonces todo esto pasa mientras ella no estaba, y en esa licencia médica llegó a estar internada en el Sanatorio Americano de Montevideo. Entonces, por esa razón, el defensor anterior pidió la sustitución de la prisión en Durazno por la prisión domiciliaria, se le negó. En mayo pedimos la primera libertad, se le negó. En junio volvemos a pedir la libertad, se le negó. Ahí recurrimos y el expediente no fue enviado a Montevideo, al Tribunal de Apelaciones, hasta septiembre. En septiembre, cuando advertimos eso, lo mandan y lo mandan mal, lo mandan incompleto. Entonces pedimos una tercera excarcelación sobre fines de septiembre y no la tramitan porque no saben si pueden hacerlo o no existiendo el recurso que se había mandado a apelaciones. Cuestión que tenemos que presentar un nuevo escrito diciendo que se tramite, explicando los fundamentos jurídicos por los cuales sí se podía tramitar, y terminamos renunciando al recurso que habíamos interpuesto. O sea, toda una odisea para poder lograr la libertad. 218 días procesada con prisión, con la bebé que había nacido en diciembre del 2015, en la cárcel de Durazno. O sea, realmente una situación, en mi experiencia, nunca vista o extraña. Lo que pasaba es que se esperaba encontrar otras cosas respecto de Pereira. En una de las tantas libertades negadas, la Fiscalía sostiene que estamos ante una situación grave. Entonces la convicción era que había una situación grave y había un trasfondo de corrupción. Esa fue la convicción era la convicción que se tenía. Y bueno, ese trasfondo de corrupción no existe, no existió, no se pudo probar nunca. Se tramitó una investigación administrativa, 2 sumarios administrativos, más el expediente penal. No existe una sola prueba de que Paola Pereira fuera corrupta. Yo lo que creo que pasó es que la procesan por violación de correspondencia, porque era lo que tenía, lo que se comunicó en el momento, esperando encontrar otras cosas que nunca aparecieron. ¿Y cómo cree que llegan a imputarle, disculpe, doctora, este delito de violación de correspondencia? ¿Ella en algún momento reconoce que había incurrido en un error, en alguna falta? ¿Por qué se termina en esto? No. Lo que pasó es lo siguiente. En la dirección de investigaciones, en una computadora, en el mes de noviembre, concretamente el 23 de noviembre del 2015, encuentran un programa espía. El programa espía se llama Keylogger y es un programa que se baja libremente de la web. Es más, algunas madres lo usan para controlar lo que hacen sus hijos, por ejemplo. Algunas empresas lo usan para controlar lo que hacen sus trabajadores en las computadoras de la empresa. Hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo que nosotros utilizamos en la defensa de Paola Pereira, que establece que es legítimo que el empleador controle lo que hacen sus empleados, porque los empleados no pueden usar los sistemas de trabajo para cuestiones personales. Y eso no implica violación de correspondencia. Entonces lo que pasó fue que se encontró ese programa.
Paola Pereira estaba de licencia, es más, estaba internada el día que lo encontraron. Tiempo después, en marzo, 4 meses después, comunican a la justicia penal que se había encontrado ese programa. Y quien lo hace, quien lo comunica, no tiene mejor idea que conectar dos cosas que no tienen nada que ver. El programa encontrado, que lo que hacía era registrar lo que se digitaba en la computadora del servicio, con un procedimiento policial que se había hecho en el mes de agosto, o sea, 3 meses antes. ¿Y qué se le ocurre? ¿Cuál es la brillante idea? Que mediante la instalación del programa Keylogger se pretendía vender la información de procedimientos y menciona concretamente el del 4 de agosto del 2015. Doctora, si me deja, para no avanzar sin antes dar cabida al orden cronológico, que usted lo trajo a colación, lo que mencionó recién, porque como puntos determinantes aparecen 2 hechos ocurridos. Uno que usted recién mencionó, uno de ellos en agosto de 2015, que tuvo que ver con un control de estupefacientes en los accesos a Mercedes, en la zona del puente, y el otro en noviembre de ese mismo año, que fue la denuncia por la existencia de un programa espía que había sido instalado a nivel informático en las oficinas de investigaciones de Mercedes. Entonces, ¿cómo relacionar un hecho con otro? Y ahora sí le doy la palabra. Bien. En principio, el procedimiento, el de 4 de agosto del 2015, fue un procedimiento de control de drogas de rutina. Se hacía siempre, y aunque se pretendió decir que eso estaba mal y que lo hacían subalternos y que por qué no estuvo ella, en fin, se pretendió decir un montón de cosas, pero quedó probado en el sumario que fue de rutina, tal como se hacía siempre. Eso terminó en nada, o sea, se comunicó al juez, se demoraron las personas, no se obtuvo nada, no pasó nada. El programa aparece instalado en 23 de noviembre y se comprueba mediante una pericia que hace la persona que se encargaba de lo informático, la jefatura, que había sido instalado el 7 de octubre del 2015. Entonces, ¿cómo se relaciona? No hay relación, porque no es posible pretender obtener información para vender la información como se sugirió, instalando el programa en el mes de octubre respecto de algo que había pasado en el mes de agosto. O sea, es imposible, o sea, lógicamente, fácticamente es imposible, pero sin embargo a alguien se le ocurrió relacionarlo. Y así se informó a la justicia. Y claro, planteado así parecía gravísimo, parecía que estábamos ante un caso de corrupción, o sea, parecía. Quien solo escucha esa campana puede sostener, oh, qué horrible, miren lo que se estaba haciendo, y se vendía información para, vaya a saber qué, o para evitar los procedimientos de droga. Ahora, pero usted menciona a alguien, ese alguien, estamos hablando de una sola persona, de varias personas que compartían el mismo ámbito laboral con la oficial Pereira. Sí, bueno, sí y no. Hay que explicar que esa persona, la que lleva a cabo esa investigación, entre comillas, porque las pruebas hoy indican que estuvo muy mal hecha la investigación. ¿Se sintió investigada su defendida? ¿Perdón? ¿Se sintió investigada su defendida? No, ojalá hubiera estado investigada mi defendida. Si hubiera estado realmente investigada, no hubiera pasado lo que pasó. Y además ella no se enteró de todo eso. Nosotros nos vamos enterando y vamos desentrañando la trama a partir de que van apareciendo las distintas actuaciones administrativas. O sea, es recién en enero del 2017, que es cuando se dispone el segundo sumario administrativo, que nosotros tenemos acceso a todo lo que había y encontramos una grabación en la cual se habla que Paola Pereira era corrupta y que le vendía información a traficantes del medio. Es una grabación ilegítima, sabemos quién la hizo, pero no existe ninguna prueba, no sabemos cuándo. O sea, sabemos quién la hizo porque Paola Pereira identifica las voces de las personas que están en esa grabación, y porque el oficial, digamos que el hilo conductor de todo esto lo lleva una sola persona. Esta persona que tú preguntabas si compartía el ámbito laboral, y yo digo, en principio no, esta persona no trabajaba en Mercedes cuando empieza todo esto. Termina siendo trasladado a Mercedes y termina trabajando en el lugar donde estaba Paola Pereira. Pero claro, eso se da mientras Paola Pereira sale de licencia. Entonces, esa persona en el expediente del segundo sumario administrativo declara que existe una grabación y que la persona a la que se interrogó en ese momento, con la que se conversó, porque no era un interrogatorio formal, era, bueno, da el nombre y el apellido, expareja de alguien
Ajá. vinculado al narcotráfico, que inclusive fue procesado por narcotráfico. ¿Y este hecho fue denunciado o va a ser denunciado? Sí, nosotros todo esto lo fuimos denunciando, digo nosotros porque, bueno, esto ha sido un trabajo conjunto. Yo tengo que destacar que Paola Pereira es una persona brillante, o sea, muy inteligente, muy capaz, muy comprometida, y que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Esto no es habitual, o sea, ella me indicaba líneas de investigación, busca por acá, busca por allá, mira esto, o sea, cuando participábamos, yo armaba los escritos con los fundamentos jurídicos, pero ella siempre opinó, buscó, se interesó, leyó, estudió, y esa es la característica de Paola Pereira. Digo, uno la conoce a lo largo del tiempo, al principio yo no sabía cómo era, obviamente. Entonces ella, desde el primer momento, cuando la interrogan, cuando la Dirección de Asuntos Internos, estando presa en Durazno, la interroga, denuncia esta situación. Denuncia que todo esto se arma porque alguien decide que ella es corrupta y empieza a informar que es corrupta. Después lo decimos 2 veces más en el sumario administrativo. Lo decimos en el expediente penal cuando no cierran las cosas, o sea, cuando es evidente que era imposible recabar información por un programa instalado después de algo que pasó antes, lo decimos. Cuando aparece la grabación lo volvemos a decir con un escrito que se manda a desglosar. Hasta que finalmente ella hace la denuncia directamente en fiscalía por todo esto. Bueno, se excusa a la Fiscalía de Mercedes, se pasa a Dolores, Dolores la cita, esto fue en marzo del 2019, Dolores se excusa, en el interín pasa a Fraiventos, nos enteramos de casualidad, sale la sentencia de primera instancia, absolutoria, la Fiscalía recurre, denunciamos entonces a la Fiscalía General de la Nación, porque había algo como muy evidente, o sea, seguimos insistiendo en la gravedad, recurrimos, nadie indaga sobre la denuncia que ella presenta contra la persona que de alguna manera la investigó, y el investigó siempre entre comillas, porque no hubo, y hasta el día Doctora, de hoy no ha ¿y pasado nada. siempre contra una persona o por ahí usted maneja o ha llegado a manejar con su defendida una hipotética conspiración? No, siempre contra una misma persona, porque es la persona que firmó todos los oficios en los que comunicaba la conexión de dos cosas inconexas, y que incluso llegó a decir, y está texto expreso, que el director de coordinación ejecutiva de la jefatura de Soriano era informante de Pereira y fue quien demoró o no tramitó un informe que se había hecho sobre las irregularidades, las supuestas irregularidades del procedimiento del 4 de agosto del 2015. Todo eso está texto expreso, está escrito y está firmado solo por una persona. Entonces, en realidad no podemos hablar de conspiración. Por lo menos yo no creo que haya habido un acuerdo de alguien por sacar del medio a Paola Pereira. Yo lo que creo que hubo fue inacción, impericia, o sea, esta persona que llegó y que quedó ahí tenía la idea de que Paola Pereira era corrupta a partir de aquella grabación ilegítima, ilegal, y el CD que apareció que no sabemos ni cuándo y cómo. Él se convenció de eso. Y en función de que se convenció de eso, salió a buscar la información que pudiera, de alguna manera, validar su convicción. Pero la información no existía, porque bastaba con ver, por ejemplo, que cuando se instala el famoso programa espía, o sea, Paola Pereira nunca admitió haber utilizado, ni haber empleado, ni haber instalado el programa en el año 2015, pero sí le admitió a ese oficial que la interrogó que lo había usado en el año 2013, y eso lo dijimos siempre. En el año 2013, Paola Pereira utilizó el programa espía para detectar por qué cuando se disponían allanamientos en una boca de venta de droga, llegaba la policía y no había nada. Ella instaló el programa, dijo, hoy vamos a hacer allanamiento en tal lugar, chequeó quién, que no era cierto, o sea, lo dijo, chequeó quién se había comunicado y así detectó cuál era la persona, cuál era el funcionario policial que había avisado. Eso se legalizó todo, se hizo el procedimiento, la persona de la boca de venta de droga fue procesada con prisión, y a ese policía, según escuché, porque no tengo la confirmación, pero según escuché decir, bueno, una casualidad, estaba en otra audiencia y escuché a la fiscalía, se iba a pedir o se estaba por pedir el procesamiento. No sé qué pasó con eso.
obviamente, y es ajeno a nosotros, pero lo que sí es cierto es que Paola admitió haberlo usado en el 2013, pero jamás dijo haberlo usado en el 2015, ni haberlo instalado, ni haber ordenado que se instalara, y basta con ver que en el momento que se instaló, Paola Pereira no estaba en la dependencia, eso está probado. Se instaló el 7 de octubre del 2015 a la hora 12 y algo, y Paola Pereira había salido de la Dirección de Investigaciones a las 11:15 y está todo anotado en los libros de novedades, y la dejaron en su casa y no volvió. Ahora, Después, doctora, cuando... sí, 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 No, sí, te agrego un perdón. detalle que también es interesante. Sí. Cuando se constata en ese momento cuántas veces se había controlado el programa espía. Y todo eso se informa a la justicia, ¿verdad? Y el programa espía se controló, o sea, alguien ingresó a ver lo que se registraba en el mes de noviembre, en el periodo en que Paola Pereira estaba internada en el Sanatorio Americano. ¿Qué se puede pensar? Porque esto, yo tuve la oportunidad de interrogar en varias oportunidades a ese oficial. Se puede pensar que Paola Pereira ordenó que se hiciera esto y que la otra persona respondía a Paola Pereira. Esto supone que lo que viera se lo tenía que avisar. Pero no Bueno, se surge como hicieron prueba. pericias. No surgió como prueba No, no, esto. no, a eso voy. O sea, no surge como prueba porque están las pericias de los teléfonos de la persona, de Paola Pereira y de la computadora, está todo periciado y no hay una sola comunicación en la cual la otra persona, que supuestamente sería quien instaló el programa, le haya comunicado algo obtenido del programa a Paola Pereira. O sea, bastaba con ver cuándo se instaló, Paola Pereira no estaba, cuando se controló, Paola Pereira estaba internada. No hay una sola comunicación y las pericias están. Entonces era imposible que hubiera algún contacto entre ellos. Pero además hay otra cosa muy interesante. Cuando le comunican al juez, porque claro, el juez, la pregunta que se hace como buen director de la investigación en ese momento, porque estábamos en código viejo, es, bueno, pero ¿por qué alguien instalaría un programa espía? Bueno, si la idea es vulnerar claves o violentar claves, bueno, díganme cuáles son las claves violentadas, y resulta que al juez le mandan una lista de claves violentadas y omiten la clave de Paola Pereira. O sea, dentro de las listas y en las fechas, antes del 16 de noviembre, cuando Paola Pereira aún estaba trabajando, omiten que la clave de ella también era una de las vulneradas, en el informe que le hacen al juez, ¿no? En el oficio. Pero cuando miramos las capturas de pantalla que se hicieron, porque obviamente todo esto se hicieron ciertas pericias rápidas, pero se hicieron en la computadora, se imprimen las capturas de pantalla, y ahí aparece lo que registraba el keylogger. Bueno, está la clave de Paola Pereira. Entonces, eso también es absurdo. Primero, eso llama un poco la atención, comunican todas las claves menos la de Pereira, o sea, si estábamos hablando de violentar claves, también estaba violentada la de Pereira, o sea que Pereira se violentó a sí misma. Es absurdo. Todo esto dicho además de que ni siquiera era posible violentar claves con lo que se registra en la computadora, o sea, porque también hay un tema de razonamiento, o sea, y tiene que ver con el delito. Mediante un programa espía que solo registra lo que se digita, ¿es posible violentar la correspondencia de alguien? No. Hay que entrar a ver lo que se digita y después, en todo caso, usar esas claves para entrar a la correspondencia de la gente. Bueno, de eso no existió prueba, no existe, no hay. Pero el segundo aspecto que es interesantísimo en todo esto y que aparentemente nadie vio, es que todo esto se da en una computadora de trabajo de la Dirección de Investigación, o sea, de una dependencia pública del Estado, y que las claves utilizadas por los funcionarios, las claves que quedaron registradas, son claves de los sistemas oficiales. Paola Pereira era la superior de todos ellos. En ese momento, cuando todo esto ocurre, si bien después ella se fue de licencia y no volvió, cuando se supuestamente estaba controlando a sus subalternos, no tenía la necesidad, o sea, Paola Pereira accedía simplemente por ser la superior a lo que los funcionarios hacían en la computadora. O sea, bastaba con pedir el parte, mirar el informe, pedir la novedad policial, o sea, no necesitaba un programa espía para saber lo que los funcionarios hacían en la computadora de trabajo. O sea que también por ese lado es absurdo. Ahora, ¿cómo observa la instrucción general de lo que es el caso o la investigación en sí? ¿Cree usted que hubo mala fe, que se fue aportando información que por ahí también generaba duda o errores? ¿Cómo lo observa? Si yo tuviera que decir, no sé si hubo mala fe,
O sea, prefiero pensar que no hubo mala fe. Y prefiero creer que lo que hubo fue impericia. Alguien puede, en la jerga policial se dice exceso de celo. Ese oficial estaba tan preocupado porque la jefatura de Soriano funcionara bien y de forma impoluta y de luchar contra la corrupción, porque aparte lo dice, en ese audio que aparece, que ya, la grabación que ya he mencionado lo dice expresamente, queremos limpiar la jefatura de policías corruptos y hay que matarlos. O sea, ya estamos hablando de una interna bien policial. Sí, absolutamente. Hay que entender un poco lo que es la idiosincrasia policial en todo esto. O sea, porque sí, había un funcionario que creía que había que limpiar la jefatura de policía de corruptos. Ahora, ese funcionario lo que no hizo, antes de largar la versión de que Pereira era corrupta, fue chequear la información. O sea, no lo hizo. No unió una cosa con otra. Y fue hilvanando ideas que las fue comunicando a la justicia por distintos oficios, sin ningún asidero. O sea, es esa persona la que en un oficio dice que con el keylogger se vendería información, pero no ató que el keylogger, lo que ya dije, ¿no? Que se había instalado tiempo después del procedimiento. Y lo otro es que como que la información se fue pasando en forma fragmentada. O sea, por eso yo decía que recién cuando se hace el segundo sumario, en enero del 2000, y accedemos, el segundo sumario se dispone el 17 de enero del 2017. Nosotros accedemos después, mientras, bueno, se le notifican a ella, pasa el instructor sumariante, en fin, todo lo que es el proceso, y accedemos después. Es recién ahí cuando entendemos la lógica, por decir de alguna manera, de ese oficial. Antes era imposible entender por qué tanta rigurosidad, para no usar la palabra hazaña, por qué tanta rigurosidad con Paola Pereira. No se entendía. Y es que esta persona tenía una convicción y sin chequear formalmente lo que hay que chequear, la fue comunicando. Y se dio información parcializada, sí. O sea, nosotros después tuvimos que unir todo lo que aparecía, los distintos informes. Por ejemplo, el director de coordinación ejecutiva fue sumariado por este tema. Supuestamente por demorar, y eso lo dice, el oficial se lo dice a la justicia penal, por demorar el informe con las supuestas irregularidades del procedimiento del 4 de agosto del 2015. Ahora, lo que no hizo este oficial cuando comunica a la Dirección de Asuntos Internos, lo que no hizo fue agregar el informe con la fecha en que el director de coordinación ejecutiva recibió. O sea, el informe de las irregularidades se hace en septiembre del 2015. Pero el director de coordinación ejecutiva lo recibe el 12 de noviembre del 2015. Ahora, ese documento aparece en el expediente penal, y en el expediente penal era irrelevante las supuestas irregularidades del 4 de agosto del 2015, o deberían serlo porque el procesamiento era por violación de correspondencia. Ahora, ¿dónde aparece? En el sumario administrativo. Entonces, perdón, ¿dónde debió aparecer y no aparece? En el sumario administrativo iniciado entregó a Paola Pereira, pero también al director de coordinación ejecutiva por demorar. Ese documento evidencia, prueba que no demoró nada, lo recibió el 12 y lo elevó el 13. Lo que pasó entre el 29 de septiembre, que está fechado el informe, y que él lo recibe, es otra cosa que lo podría haber explicado, pero que no, a nadie le interesó la explicación. Él lo termina explicando en el sumario, y algo de eso dice cuando va a declarar al expediente penal. Pero nos damos cuenta de la relevancia de todo esto en el segundo sumario. Antes era evidente que algo no cerraba, que algunas cosas no tenían lógica, pero no pudimos darnos cuenta hasta armamos el puzzle con todos los expedientes. Esto que ven acá atrás, sí, son todos los sumarios de Paola Pereira. O sea, todos los expedientes, todo eso hubo que armarlo con lógica a lo largo del tiempo. Doctora, ¿y cuándo recibió usted la comunicación del Poder Judicial sobre la segunda sentencia, la sentencia de segunda instancia absolutoria? El lunes 11 de mayo, en plena pandemia, con toda la actividad paralizada, a mí me llega a mi correo electrónico, o sea, tengo la notificación oficial, que se puede ver, no sé si la cámara lo capta, pero esta es la notificación oficial del Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno del 11 de mayo del 2020. ¿Y el otro funcionario policial también termina de la misma manera? ¿Qué información tiene? Porque fueron dos, Pereira y...
termina de No te la misma escucharon. manera porque el delito imputado, o sea, no es delito. O sea, la acción imputada no es delito. Eso básicamente, o sea, instalar un programa keylogger, independientemente de quién haya sido, cómo y con qué finalidad, eso no constituye violación de correspondencia, en ninguna de las dos modalidades. Por eso están absueltos. Obviamente, ahora hay que terminar la vía administrativa, porque el primer sumario de Paola Pereira por la instalación del keylogger está todavía sin resolver. O sea, lo dejaron esperando a que terminara el expediente penal. Al día de hoy, Pereira no fue destituida del Ministerio del Interior, sigue No, como policía. sigue siendo policía y está separada del cargo Ajá. desde que la procesaron el 15 de marzo del 2016, y de hecho alejada del cargo desde que salió con licencia médica el 16 de noviembre del 2015. Doctora, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora? ¿Qué se viene? Bueno, nosotros fuimos pidiendo a lo largo de todo este tiempo que se la reintegrara y fuimos señalando que esto no era un delito y que desde el punto de vista administrativo tampoco era una falta, porque, no solo porque no se probó que ella lo hubiera instalado ni nada de eso, sino porque aún en el peor de los casos que sí lo hubiera hecho, está toda la explicación de que los supuestos controlados son los subalternos de Pereira sometidos a jerarquía que deben ser controlados por Pereira. O sea, no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, tampoco hay ninguna falta de ningún tipo, porque es más, ni siquiera necesitaba hacerlo, o sea, no necesitaba controlar a sus funcionarios a través por ese medio. Entonces, ahora lo que se viene es que se termine el sumario, que la reintegren, que le paguen todos los sueldos, porque por supuesto Paola Pereira no cobró más sueldo desde el 15 de marzo del 2016. ¿Y es voluntad de Pereira reintegrarse a la fuerza policial? Sí, yo casi digo lamentablemente sí, o sea, lamentablemente corre de mi parte, ¿no? O sea, Paola Pereira es policía por vocación, policía de alma. O sea, otra persona en estas circunstancias diría, no quiero pisar la jefatura de Soriano. Bueno, Paola Pereira quiere volver porque lo hacía en forma vocacional. De hecho, su dedicación hizo que cuando pasa todo esto, Paola Pereira era, de hecho, la encargada de la dirección de la Brigada Antidrogas de Soriano, de Policía Científica de Soriano, y la segunda a cargo de la Dirección de Investigaciones. Además, la habían designado secretaria de actas en un sumario importante que se estaba haciendo, y además estaba haciendo una investigación con APROLE, no sé por qué. Digo, eso surgió como prueba. O sea, esto evidencia que Paola Pereira era muy capaz, y como era capaz, se desempeñaba en muchas áreas. Además lo dicen los jerarcas, ¿no? O sea, los jerarcas fueron declarando a los distintos jefes que Paola Pereira tuvo en la Dirección de Investigaciones, declararon diciendo eso, que Paola Pereira era muy capaz. Entonces, como es muy capaz, como está muy preparada y como esto le gusta, obviamente quiere volver. No solo para seguir adelante con su carrera, que es una de las partes de lo que es una parte de lo que se viene, porque hay que hacer la recomposición de la carrera. Paola Pereira debería tener por lo menos 2 o 3 grados por encima del que tiene, porque su carrera se cortó, porque quiere seguir, y la otra parte tiene que limpiar su buen nombre, obviamente, porque en su momento, obviamente, trascendió la prensa en distintos medios que Paola Pereira, poco menos que era corrupta y vendía información y qué sé yo, tiene que limpiar su honor, tiene que poder resarcirse de todo esto. O sea, volvemos al principio, estuvo procesada durante 7 meses con una bebé de 3 meses, casi recién nacida, y además se viene el juicio contra el Estado por el procesamiento indebido. O sea que hay mucho trabajo por realizar. Además de eso, tenemos el segundo sumario, sí se terminó, y a Paola Pereira la sancionaron como si hubiera cometido una falta grave, cuando la instructora sumariante dijo que había cometido una falta leve. O sea, el segundo sumario, recordamos que era por el procedimiento del 4 de agosto. De todas las irregularidades que se dijeron del procedimiento del 4 de agosto, lo único que se constató, y la única falta leve, es que Paola Pereira olvidó anotar en el cuaderno que había hecho la comunicación judicial y que había ido a la terminal a ver si había algún paquete mandado a los ocupantes del auto. O sea, eso pasaba dentro de las cuestiones de rutina, la rapidez. Bueno, Paola Pereira no anotó eso, pero sí cumplió con todo.
eso se tipificó como falta leve, pero la sancionaron como si fuera una falta grave, con 2 meses de suspensión en la función. Y eso está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se inició la acción de nulidad de esa sanción. O sea que, por eso decía que tenemos mucho trabajo por delante. Hay que tratar de resarcir todos estos daños, hay que ver qué hace la Fiscalía con la denuncia que se presentó contra esa persona que fue tejiendo de alguna manera la información de que Paola Pereira era corrupta. Y bueno, pero eso, a ver, lo que haga la Fiscalía, si bien escapa a nosotros, ya no creo que a Paola Pereira le interese mucho la suerte del oficial. Yo creo que el móvil acá no es que haya otro oficial procesado, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos que las cosas se aclaren. Entonces, si bien no nos importa mucho el resultado, está claro que va a tener que ir a declarar alguna vez más, por eso, si es que se decide continuar la investigación, si la instruyen, va a tener que ir a declarar de vuelta, a explicar más o menos todo esto que se ha explicado. O sea que trabajo hay mucho. Demanda al Ministerio del Interior, demanda al Poder Judicial. Doctora Ana Frontal, muchas gracias por este tiempo, por estos minutos y por supuesto que prometemos hacer un seguimiento del caso como lo merece, o sea que seguiremos de futuras conversaciones. Yo les agradezco a ustedes porque este caso fue muy, a mí me conmovió muchísimo, tuve dificultades en una audiencia, tuve que enfrentarme en su momento al juez y fiscal por cómo estaban interrogando, en el sumario hubo también alguna situación, en uno de los sumarios una situación especial, o sea, era tan evidente la injusticia y que las cosas no pasaban como se estaba planteando, que desde mi lugar de abogada a veces tuve que pasar por situaciones de muchísima impotencia, es decir, pero ¿cómo no ves lo que es evidente? O sea, yo agradezco. No menos importante lo que ha manifestado ahora en el final de la nota. Usted habla de que tuvo que llamar la atención en cómo interrogaban tanto juez como fiscal. ¿En qué sentido lo dice, doctora? Cuando en una audiencia en el año 2017, cuando se citó a declarar a todas las supuestas víctimas de la violación de correspondencia, en penal, ¿no? En el procedimiento donde ella había sido procesada, se les preguntaba a las supuestas víctimas si se habían sentido violentados en su intimidad. Todos empezaban diciendo que no. ¿Por qué no? Porque las supuestas claves y en los que supuestamente se había ingresado eran cosas de trabajo. Y la respuesta no gustaba y se insistía, pero ¿cómo que no? Entonces hubo un momento en que se le dice a la persona que estaba siendo interrogada, pero ¿cómo, por segunda o tercera vez, pero cómo que no se sintió violentado? Si fuera mi cuenta la que está siendo vista, y eso lo decía el interrogador, y ahí lo corté porque dije, ¿le parece? O sea, como diciendo, no se puede desde el lugar de interrogador, desde la autoridad que inviste un juez o un fiscal, hacer ese tipo de preguntas a un testigo, porque obviamente, aunque la intención no sea esa, el testigo se siente presionado o se siente inducido. A ver, si uno se pone en el lugar, si yo digo que no, y alguien me está repreguntando, insistiendo, a ver, ahí juega también todo lo corporal, lo gestual, el tono, obviamente voy a terminar diciendo que sí, y eso pasó en algún momento. Bueno, sí, la verdad que si alguien ve mi clave, entonces ahí tuve que enfrentarme en una situación que fue violenta para los que estábamos presentes, porque molestó, porque no es habitual que un abogado enfrente a juez y fiscal diciendo, a ver, por ahí no va. Llegué a dejar una constancia, inclusive, que la constancia que se dejó en el expediente es mucho más elegante de lo que realmente pasó. Digo, esa fue una. Después hubo otra situación en esa misma audiencia que a los testigos se los preguntaba con una hora, o sea, se le mostraba la clave y se le decía, se le mostraba la lista, ¿no? Y se le preguntaba, ¿su clave fue utilizada a las 10:05? Y el hombre decía, no, porque yo trabajaba a las 22:05. El hombre o el testigo, ¿no? Porque pasó en más de una oportunidad. Yo la primera dije, qué raro, porque si la persona trabajaba fuera de ese horario, ¿cómo es que la clave aparece registrada? Claro, eso que de alguna manera, ¿qué afirmaba? Que alguien había entrado con su clave.
Cuando pasa con el segundo testigo, pido el expediente, lo miro porque no podía entender lo que estaban preguntando, y ¿qué advierto? Que en realidad se estaba interrogando mal, era 10:05 PM, pero el PM no se le dijo, entonces la gente terminaba diciendo, yo trabajaba de noche, entonces si mi clave se usó a esa hora, y entonces alguien habrá entrado con mi clave. Esa fue otra de las situaciones extrañas que se dio en estas actuaciones con Paola Pereira. Doctora Ana Frontán, muchas gracias por este tiempo, como ya le mencioné, como abogada patrocinante o representante legal de la oficial Paola Pereira. Muchas gracias. Gracias a ti.